Segundo bloque de este panorama especial de verano, estamos junto a la licenciada en Fonoaudiología Carla Díaz, charlando de distintos temas. Estuvimos charlando recién de los diagnósticos en la primera etapa de la vida del niño. Es importante seguir conociendo algunos indicadores, viendo cuál es la manera en la cual se pueden evitar problemas a futuro. Carla, bueno, quería consultarte, porque esto lo mencioné anteriormente, cómo impacta tanta tecnología, tanta pantalla frente a los niños, celulares, tablet, televisión, computadora prendida, todo a la misma vez incluso en esto, ¿no? De aprender a hablar, de aprender a expresarse, de estar distraído permanentemente enfocado en la pantalla. ¿Qué daño le hace esto o no a los niños? El uso indiscriminado, que pase mucho tiempo en la televisión, ahora como que sí, afecta a nivel de la parte del lenguaje, la prosodia del lenguaje, ese chico que tiene un lenguaje neutro, que cambia la parte verbal, el verbo, cómo lo utiliza, el tú. Porque habla como El los oye, por ejemplo. dibujitos, Sí, entonces ellos hablan como los como lo dibujos. escuchan en la tele. Sí, entonces en ese sentido ahí se altera la morfología del lenguaje en sí. ¿Qué es la morfosintaxis? Vendría a ser cómo el chico organiza la frase a nivel, y cómo lo organiza a nivel cerebral y a la vez cómo lo dice. Y si eso se altera la morfosintaxis, la organización en sí del lenguaje. Pero esto es bastante relativo, ¿no? Porque hay chicos que les pasa y hay otros que no. Hay Sí, otros que hay unos chicos incluso... que son más predispuestos Ah, bien. y hay otros que no. Pero hay otra Hay otros que cosa. hablan como los dibujitos y después dentro de un año se les pasa y hablan en extremo bien. O sea, no Sí, es, no es hay unos algo que persisten. bien. Y después hay otros chicos que más allá de la tele está la computadora, está la Play, está la tablet y está el celular. Entonces el chico se levanta y lo primero que hace es ver la tele, dibujos. Mamá mientras le da el desayuno, está la tele. El niño se va a la escuela, vuelve, come, y Mirando la mamá tele muchas veces. mirando tele muchas veces, y entonces a la tarde quizás no tenga ninguna actividad. Entonces, ¿qué sucede? El chico vuelve a la tele o vuelve a la compu. Y si llega el hermano más grande, ven, juegan a la Play. Y se cansó de la Play y se va a la tablet. Y si no, si mamá dice vamos al súper, van al súper y mamá para que se quede tranquilo le pone el celular. ¿Y en qué afecta este tema Y de la afecta en la tecnología? atención, principalmente. En la En la relación. relación con el otro. En la relación interpersonal, digamos, con el Sí, otro. sí, el tema de la continuidad del diálogo. Vos le preguntas a él, supongamos un ejemplo, ¿qué hiciste hoy? Y él te sale con otro tipo de diálogo. Ah, sí, no jugué, sino dice, estuve con Minecraft, hice tal cosa, hablas del juego en sí, y el lenguaje, o sea, la comunicación de él con el otro es a través de lo que él ve totalmente todo el día, juegos, los personajes, la forma de que hablan los personajes en la computadora, en la tablet o en la Play, los sonidos, las onomatopeyas. Y eso genera una distorsión en la continuidad de una comunicación con el otro, porque vos le estás preguntando a él, ¿qué hiciste hoy en el jardín? Y él te contesta nada que ver con lo que vos le preguntaste. Esa distorsión en la comunicación con el uno y con el otro se hace mucho más grande. Se podría decir igualmente que hay un problema con respecto a, tal vez la tecnología no sea el problema, tal vez sea lo que los chicos, cómo utilizan la tecnología y los padres, qué es lo que los dejamos utilizar de la tecnología, porque si a un niño le ponemos 24 horas de dibujos animados, no es lo mismo de que intercambiar con otro tipo de programas que son mucho más educativos, tipo un Discovery, tipo, ¿no? Sí. Nosotros somos bastante culpables de lo que el chico está viendo en la tal vez no es el tiempo, tal vez es el contenido. ¿Puede ser eso? Sí, el contenido, los tipos de dibujos que ven, Claro. a veces no nos damos cuenta. Hay dibujos que dicen palabras que no son apropiadas para la edad del niño, otras el tipo de agresividad que tienen, los juegos. Lo mismo pasa con los juegos, ¿no? Los juegos es impresionante cómo están ahora con los juegos. Sí, el problema, digamos, La no es la violencia que tecnología ni hay. la cantidad de tiempo que un niño pasa con la tecnología. El Sí, problema es, más que nada, el contenido. ¿Qué es lo que hace el chico con la tecnología, no? el tema sí, el contenido y la violencia que hay en el juego. Que a La veces violencia. sí, porque generalmente después el chico tiende a llevarlo a eso cuando está con sus pares, con sus compañeros. Claro.
Y a veces surge el tema de que la maestra o las personas que están a cargo del niño dicen algo pasa con el nene juegan juegos torpes, dicen cosas que no tienen que decir, no una mala palabra, ¿no? Sino son palabras muy de adultos y que tienen mucha agresividad al final y bueno, eso genera mala relación con los compañeros, porque hay chicos que quizás ven la Play, ven y no llevan eso al contexto del juego con el otro. Por eso te digo que hay una más predisposición, hay chicos que tienen más predisposición a eso que hay otros que no. Pero por eso como padres hay que estar muy atentos. Como papás tenemos que controlar mucho el tema de la Play, el Netflix ahora. Sí, es muy el tema de la tablet. Vos le das al niño que juega un juego didáctico y el chico entra a otras páginas que están relacionadas, suponete, los dibujos animados de Peppa, que ahora que a los chicos les gusta mucho. Peppa, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la mamá se asustan porque dice que los dejan jugando con eso y después cuando vienen ven otra cosa de Peppa, pero nada que ver con relacionado al dibujo en sí. Ya no es didáctico lo que está viendo el niño y nosotros no nos damos cuenta. Y todo este tipo de cosas que se les abre al niño en cuanto a la parte de manejar un celular, de manejar una tablet o ir al televisor y poner lo que ellos quieren ver. Entonces son cosas que a la larga alteran la atención del niño. Tiene mucho que ver con los límites también, ¿no? Que uno puede poner el chico como se padre. pone mucho más rebelde. El hecho de estar mucho tiempo en la tele no lo organiza. Nosotros cuando éramos niños nos organizaban, es la hora de tomar el té, es la hora de almorzar, es la hora de merendar, vamos a salir a jugar. Había horarios. Había horarios, una rutina. Exacto. Ahora no. Ahora esa cosa se ve... Comemos en la cama mientras miramos tele, nos llevamos el celular a la mesa mientras estamos cenando. O sea, ese tipo de cosas de la vida diaria de hoy, de estos tiempos que corren, que por ahí nosotros no lo vivíamos. O sea, más allá de que no había tecnología. Primero y principal, no teníamos acceso a la tecnología. De casualidad, muchas veces, por lo menos yo, tal vez vos no seas tan grande, pero teníamos un solo televisor que era para toda la familia en la casa. Y eso sucedía muchísimo. Y eso también ayudaba a que nosotros nos relacionáramos con el otro de otra manera. Sí, después otra cosa que es fundamental, que es el juego. El chico no juega mucho. El chico no juega, o sea, ahora se alteró eso. El chico juega con la tele, con la Play, pero no juega con cosas juguetes que los padres a veces compra juguetes de todo tipo. El chico tiene ahora en su casa. Algunos chicos tienen la accesibilidad de tener juguetes un montón, pero no los juegan. Muchas veces ni saben lo que tienen incluso. Y encima hay otra cosa que pasa acá, es el padre. Nosotros como papás no jugamos con nuestros hijos. A veces hay una frase que siempre dice, a veces uno trabaja todo el día, pero llegas a tu casa, estás 3 horas con tu niño, porque pasa y sucede, es normal, en los tiempos son así. Pero el chico tiene que, uno como papá, contarle un cuento a la noche, contarles qué hizo. Todo eso ayuda a que... Ayuda muchísimo, ayuda mucho en el contacto de la relación padre-hijo, el hecho de jugar. Nosotros estamos cansados, pero el juego no es jugar 3 horas, es jugar 20 minutos y eso enriquece quizás todo el día que estuviste afuera como papá. El hecho de contarle un cuento a tu hijo y que tu hijo te mire a los ojos. Y cuando son más chiquitos es importante eso. Yo les digo a la mamá, a veces nos acostamos en la cama con nuestro hijo, le contamos el cuento, pero mientras le contamos el cuento tiene que ser con esas flexiones de voz, donde se diferencian tantas cosas, pero el chico que te mire a los ojos. Es importante que el chico, y vos lo mires a los ojos cada vez que vos hagas una expresión. Entonces el chico te mira, y esa cosa que te mira a los ojos hace que el chico llegue tanto a vos, y a la vez él se sienta protegido en cierta forma. Y lo estimule también en cuanto al habla, igualmente, sí. Porque poder gesticular y poder modular delante del niño, eso también hace que y no es muy veces importante. Contar cuentos
a medida que van pasando las épocas, las edades, los cuentos van avanzando en cuanto a la complicación, en cuanto a los dibujos, supongamos. Por los primeros años, los primeros meses, al niño le mostrás dibujos que vienen ahora en los cuentos, que son imágenes. Con muchos colores. Imágenes con muchos colores. Después, entre los 2, 3, 4 años, aparecen ya la imagen, quizás de lo que ve en la televisión. Entonces son cuentos cortos. Después, cuando pasa entre los 4 y 5 años, ya le decís al chico que se acueste. Quizás te va a mirar para contarte qué es lo que piensa él del cuento, pero ya le estás contando, ya no le estás mostrando la imagen, ya te estás escuchando. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? El chico está empezando a comprender. Es muy importante eso, porque cuando pasa el chico de una etapa a otra, que es del jardín de infantes a primer grado, cuando la maestra comente algo, él va a comprender mejor lo que la señorita le está diciendo. Le quiere decir. Bien, vamos a hacer, discúlpame que te interrumpa, una pequeña pausa, pero me va a quedar una pregunta que me queda en el tintero para responderla después. Vamos a hablar de los niños que tienen problema de tartamudez cuando son muy pequeños. Y bueno, y esto cómo se puede revertir, y también algo que me ha llamado poderosamente la atención a lo largo de muchos años es niños que han sido tartamudos de chicos sin hacer ningún tratamiento y de grandes ya no lo son. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Que eso es interesante. Vamos a una muy pequeña pausa, muy cortita. Tras el corte comercial seguimos con la licenciada en fonoaudiología Carla Díaz.